Hola, el día de hoy les hablaré sobre Michel Foucault y su libro de Historia de la sexualidad, la voluntad del saber. Este libro se dividirá en 5 capítulos, los cuales detallaremos a continuación. Cada capítulo tendrá una representación gráfica de lo que significa, una representación que ayudará al entendimiento y solucionará muchas dudas sobre el tema. Esto con ayuda de un resumen textual que les ayudaré a continuación. Espero les guste y disfrútenlo. Es para ustedes. El primer capítulo que tocaremos será Nosotros los victorianos. A continuación, una representación gráfica de lo que significa nosotros los victorianos. ¡Soy budista! ¡Soy budista! ¡Ah! Ha saltado la alarma anti-Satanás. ¡Al sótano, hijos! ¿Cuándo podremos subir? Nunca, quizá. Gracias, Sebastián, por el paso. Estoy aquí directamente desde la Universidad Politécnica Salesiana y vamos a hacer una entrevista con respecto a tu pregunta. Dígame, señorita, ¿usted qué opina acerca de qué parece acerca de que los niños conozcan el sexo? La verdad desconozco el tema, puedes ilustrarlo. ¿Por qué? La verdad no he escuchado ese tema. ¿Qué usted acerca de que los niños deban conocer o no conocer el sexo de su edad? Bueno, pues para mí es algo demasiado mal, porque un niño de 10 años, ¿para qué quiere saber algo así? Obviamente con el pasar del tiempo puede irse ilustrando por medio de colegios y esas cosas para los pequeños. ¿Usted tendría sexo con un niño? No, ¿Por qué? porque es un niño, ¿por qué quisiera tener sexo con un niño? Eso es todo en cuanto podemos informar, Sebastián. Volvemos contigo en el estudio. La representación gráfica de lo que significa nosotros los victorianos. En sí, en este momento les explicaré una forma para complementar la representación gráfica. Nosotros los victorianos se trata en que los niños tengan un sesgo total de lo que significa el sexo, sobre lo que significa la sexualidad. En este siglo XVII, a los niños técnicamente se les tapaba los ojos y los oídos para que a ellos carezcan totalmente el significado del sexo. Ahora, continuaremos con el segundo capítulo de nuestro libro. Espero disfruten de la representación gráfica sobre la hipótesis represiva. Espero lo disfruten. Sebastián, estamos directamente en la Universidad Politécnica Salesiana y hoy vamos a entrevistar acerca de una segunda pregunta muy controversial sobre el tema. Señorita, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué opina de que los adolescentes tengan sexo en la escuela? ¿En la escuela o en la universidad? En la escuela. Entonces los adolescentes son niños. ¿Qué opina usted acerca de que los niños tengan sexo en el colegio? En el colegio, niños en el colegio. ¿Usted tendría algún sexo en el colegio? No, pero sí. Usted sí. Sí. ¿Usted? No, ¿Por qué? porque no. ¿Por qué no? Porque era femenino. ¿Y era privado? Capítulo, la cual se divide en 2 subtemas. Aquellos son la incitación a los discursos y el segundo subtema sería la implantación perversa. El primer subtema habla sobre el siglo XVII, la cual sería llamada sociedad burguesa. Esta la nombra el sexo como algo difícil y muy costoso aquel instante. También la iglesia, la que causaría reglas como confesiones anuales para examen en sí mismo. Así, el segundo subtema sería la implantación perversa, la cual técnicamente habla que fueron las más precisas y las más duras en el siglo XIX y en el siglo XX.
Estas implementaron gran dispersión de las sexualidades y se dan implantaciones múltiples de las perversiones. Esta época ha sido indicadora de la heterogeneidades sexuales. Sin más decir, con esto, ahora será el tercer capítulo, que se llama Scientia Sexualis. Este tendrá su representación gráfica, la cual espero la disfruten. Sebastián, muchas gracias. Estoy aquí en la Universidad Politécnica Salesiana, en el tercer piso, junto con todas las clases de psicología. Vamos a hacer la pregunta a una persona que está muy interesada con el caso. Señor, ¿qué opina usted acerca de lo que se ha monetizado en nuestros tiempos? Pues pienso que está mal, ¿Por qué? porque el sexo es algo que no se debería comprar. ¿Qué opina usted acerca de que en realidad haya personas que ganen con fines de lucro esta situación tan desprivilegiada? Pienso que es un abuso del poder al poder controlar eso. Ok. Gracias. Eso es todo mientras de cuanto puedo informar. Muchas gracias. Volvemos al estudio contigo, Sebastián. Detallaré ciertos puntos del tercer capítulo. El primer punto, podríamos observar que las confesiones la proviene de abajo, es decir, es obligada y requerida, que hace saltar los sellos de la discreción y el olvido. También podríamos recalcar la voluntad, es decir, el saber del ritual de las confesiones. Esto se da en la función en el occidente moderno como una codificación clínica del hacer hablar, interrogatorio, hinopsis, asociaciones libres por los postulados de la casualidad general del sexo. Tiene un poder causal inagotable y polimorfo. Esto nos abre las puertas al cuarto capítulo de nuestro libro, el cual se llama El dispositivo de la sexualidad. Sebastián, gracias. Estamos de vuelta aquí una vez más en la Universidad Politécnica Salesiana y vamos a hacer una pregunta a una persona que tenemos en este momento, todo con respecto a las reproducciones y pulsiones sexuales. Cuénteme usted, ¿qué pena que cerca de los jóvenes tengan reproducciones sexuales en la actualidad? Como te iba diciendo, yo creo que es una equivocación porque es una forma de tú sentirte libre, de expresarte con las personas, entonces reprimir algo no creo que está correcto de ninguna forma. Entonces, ¿Cree que en realidad el sexo está siendo utilizado como una forma de poder? en parte sí, porque hay organismos que regulan tu sexualidad, por decirlo así, en hombres y mujeres y discriminan a las demás personas. Como le iba diciendo, eso es todo cuanto podemos informar. Gracias, Sebastián. Volvemos contigo en el estudio. Este nos detalla 3 puntos claves que se llama la apuesta, el método y el dominio. Pero aclaremos qué es el dispositivo de la sexualidad. Mucha relación con el tercer capítulo. Lo que nos dice es que entre sus emblemas nuestra sociedad lleva el sexo, que habla del sexo sorprendido e interrogado, que a la vez inagotable. Interesante lo que hace decir la verdad, si lo demás donde el juego del placer se mezcla con lo involuntario. Así, la apuesta nos detalla que es un dominio específico que forma de las relaciones del poder y de los instrumentos para utilizarlo. El método nos da varias reglas, las que podríamos técnicamente nombrarlas, como sería la regla de la inmanencia, la regla de las variaciones continuas, la regla del doble condicionamiento, la regla de la polivalencia táctica de los discursos. Este continúa con un tercer punto que es el dominio, es decir, la sexualidad no se la percibe como un impulso de la naturaleza, es más bien como un punto de pasaje
para relaciones de poder entre hombres que el poder entre mujeres. En el siglo XVIII y en el siglo XIX se tocaron 4 puntos claves que podría ser la iteración del cuerpo de la mujer. ¿Qué nos quiere decir esto? Es el cuerpo saturado de sexualidad. Eso significa la iteración del cuerpo de la mujer. El segundo se llama pedagogización del... El segundo se llama pedagogización del sexo del niño. Es decir, el niño muy susceptible a la sexualidad. El tercer punto sería la socialización de las conductas procedoras. Sebastián, estamos de vuelta aquí, estamos de nuevo en los pasillos de la Universidad Politécnica Salesiana y vamos a hacer una pregunta sobre el derecho y la vida y la muerte. Señorita, ¿usted qué opina acerca de los derechos y la vida y la muerte? ¿Cree que se respetan en nuestro tiempo todos los derechos de la vida? O sea, yo en realidad creo que, bueno, o sea, en la actualidad podemos decir que no tanto se respetan, porque incluso, bueno, si nos referimos al aborto, podemos decir que todavía hay chicas que abortan, y bueno, aunque la ley no les apoya en realidad, pero todavía existen personas que apoyan esa causa del aborto, entonces no creo que haya tanto un derecho a la vida. Existe, sí, pero no se lo respeta. ¿Usted respeta los derechos de la vida? Personalmente sí. ¿Cómo? O sea, en general, la vida en general de las personas, no sé, podría decir de los animales, de las plantas, sí. ¿Ha tenido usted ganas de matar a uno de sus profesores o compañeros por algún trabajo en particular? No llego hasta tanto. ¿Usted ha tenido tal vez algún momento compulsivo de ganas de matar a alguna persona en particular? ¿Sea exnovio o amante particular que le haya hecho un daño? No, o sea, he tenido mi sentido, ha sido buscar, pero tampoco hasta como para llegar a matar. No es sentido. Bueno, eso es todo en cuanto podemos informar, Sebastián. Volvemos contigo en el estudio. Espero hayan disfrutado de la representación gráfica de nuestro 5º capítulo. Ahora les detallaré de mejor manera. El 5º capítulo, repito el tema, se llama Derechos de muerte y poder sobre la vida. Podemos tener un ejemplo claro de un soberano por la supervivencia de alguien. El soberano podría ser el Estado. El que sobreviva va a ser el soldado, en límite en la defensa de su país. Es decir, el soberano no mata a ese soldado. Es decir, que le da la libre potestad de que el soldado elija entre vivir y morir. También podemos ver algo que en el siglo XVII al cuerpo se lo considera una máquina. Es decir, anatomopolítica. Así de sencillo. En el siglo XVIII al cuerpo se lo regula y se lo interviene, así llamado biopolítica de la población. En el siglo XIX esto sigue cambiando, sigue evolucionando y se transforma en dispositivo de la sexualidad, que constituye una etiología del poder. Después avanzamos en ese transcurso del biopoder, que constituye un elemento esencial para el desarrollo del capitalismo. Tengamos en cuenta eso. De ahí viene la biohistoria. Biohistoria es el proceso de historia. Se interfieren mutuamente por los movimientos de la vida. Sencillos, movimientos de la vida. La biopolítica, dominio de los cálculos explícitos que le intervienen. El saber poder en agente de transformación de la vida humana. Aquí Foucault nombra a Freud y lo contexta de esta manera. Conmina como los más grandes religiosos y lectores de conciencia de la época la conminación secular a conocer el sexo y conformarlo como discurso. Ironía del dispositivo. Nos hace creer que en ello reside nuestra liberación. Con esto terminamos nuestro libro
y el último capítulo de aquel. Fue un gusto y espero que sus dudas hayan sido aclaradas. Espero le den un like, la manito arriba si les gustó, la manito abajo si no, disfrútenlo.